Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, la gravedad de la rebeldía. La rebeldía es algo que nace desde los primeros capítulos en el libro del Génesis, porque si hay forma de resumir eso que se llama teológicamente el pecado original, que es la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, eso se resume en una palabra, rebeldía. Se rebelaron a la instrucción de Dios, al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios, y el resultado fue que toda la humanidad, entonces, en ese primer acto de rebeldía, quedó recibiendo eso como un legado espiritual. Si hacemos referencia a un antecedente, a ese momento en la caída del huerto del Edén, habría que hablar de la rebeldía de Satanás. Satanás se convirtió en lo que es a efecto de haberse rebelado en los ámbitos celestiales, queriendo ser más de lo que era y queriendo ser como Dios. Pues amigos, a partir de todos esos incidentes, yo diría que tienen un efecto cósmico. De ahí en adelante la rebeldía es algo que, como aguas que corren debajo de la puerta, llegan hasta nuestro corazón, invaden nuestras actitudes, nuestros pensamientos y acciones. Y yo creo que no hay ni una sola persona que no tenga luchas fuertes con esto que llamamos rebeldía. Pues este es nuestro tema hoy, la gravedad de la rebeldía. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, se hace referencia de manera dramática a esto. Dice así: porque la rebelión es pecado de hechicería, e iniquidad e idolatría el quebrantar la palabra de Dios. Y por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es una penosa sentencia que recibe el rey Saúl. Fue abandonado por Dios. Pero ¿qué es la condición que le llevó a tal extremo? La rebelión. Y noten en el pasaje cómo se pone en la compañía y en el mismo nivel de la hechicería y de la idolatría. Dice, la rebelión es pecado de hechicería. También dice, e iniquidad e idolatría. Entonces, cuando teológicamente observamos todo el pensum bíblico y las distintas aristas del pecado, encontramos que hay tres condiciones de alta pecaminosidad que son rechazadas completamente y abiertamente por Dios. Y es la hechicería, la idolatría y la rebeldía. Están en el mismo nivel. Eso significa que actuar rebeldemente se le pone a la persona en la misma situación de un hechicero, de un idólatra. Entonces, claro que es grave la rebeldía y el texto lo dice con absoluta claridad. Ahora, ¿cuán grave es la rebeldía? Hablemos a este respecto. ¿Cuán grave es la rebeldía? Bueno, en primer lugar, para ver cuán grave es, provoca el enojo divino. La rebeldía provoca a Dios porque es un acto de confrontación a Dios. Es decir, es
intentar ponerse cara a cara con Dios y decir yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que a mí se me ocurre que debo hacer. Hay algo que en la Biblia se llama andar bajo el temor de Dios, que no es temor de terror como nosotros quizá pudiéramos pensar que es. El temor de Dios es un temor reverente. Es el temor del que sabe que es inferior y que está ante uno elevado y superior. ¿A qué se le podría comparar? Tal vez en cierta manera, en cierta medida, al respeto que deben los hijos a sus padres, sobre todo cuando estos hijos están siendo formados. No es un miedo al castigo solamente. Es que papá y mamá son figuras tales que con una sola mirada a veces de reprensión es suficiente como para que el chico entienda que está haciendo mal. Y ese respeto nos acompaña a lo largo de la vida. Nosotros podemos ser personas adultas y aún así ver con esa solemnidad a nuestros padres. Pues es igual, es el temor de Dios. Cuando el ser humano abandona el temor de Dios y comienza a irrespetar a Dios, haciendo actos que están definitivamente reñidos con la palabra de Dios, que son en menoscabo y en menosprecio de las instrucciones de Dios, entonces eso provoca el enojo divino. Mire una muestra, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa fue la sentencia para el rey Saúl. Entonces, ¿cuán grave es la rebeldía? Es grave porque provoca el enojo divino. Segunda respuesta, es grave la rebeldía porque desafía la voluntad divina también. La voluntad de Dios es algo que tenemos que ir descubriendo paulatinamente en la medida, amigos, que vamos viviendo. Decisiones, asuntos familiares, finanzas, proyecto de vida, todo eso lo vamos viviendo con una, digamos que con una sensación. No queremos salirnos de la voluntad de Dios, queremos estar lo más cerca posible porque entendemos que ahí está nuestra seguridad. Y la voluntad de Dios no es gravosa para nosotros. Su voluntad, Pablo la calificó diciendo que es buena, agradable y perfecta. Entonces no hay por qué temer decir, Señor, yo tengo mis planes, yo tengo mis ideas, yo tengo mis propósitos, pero quiero que se haga tu voluntad. Y eso de que se haga la voluntad de Dios, amigos, es parte de la oración modelo que Jesucristo enseñó, el Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora bien, cuando desafiamos la voluntad de Dios, cuando decimos, no es que yo lo haré porque es que yo siento que lo voy a hacer, porque es que quiero hacerlo y es que no hay poder que me convenza de lo contrario. Entonces ahí entramos en una lucha, en un forcejeo con Dios. Por supuesto, lucha que vamos a salir perdiendo, por supuesto que sí. Entonces caemos en ese estado grave, riesgoso de rebeldía. La rebelión entonces es decir, yo me basto solo, yo no necesito un poder supremo sobre mí, yo no necesito que alguien me dicte los pasos a seguir, yo sé lo que me conviene, yo sé lo que quiero, porque esta es mi vida, son mis decisiones, son mis cosas, es mi tiempo, es mi dinero, es mi familia, y yo hago lo que quiero con lo mío. Una declaración, amigos, sumamente riesgosa, porque es caer en un estado de rebelión que desafía la voluntad divina. Número 3, cuán grave es la rebeldía. Es grave porque contraría la palabra de Dios. Amigos, la Biblia es un libro legislativo, lo he dicho cualquier cantidad de veces, no es un libro devocional,
Es un libro legislativo. Antiguamente se le llamaba la ley de Dios. Hay leyes de tránsito, hay leyes financieras. En todos los campos del desempeño humano hay leyes, reglas y normativas. Desde la constitución de una república hasta llegar a las leyes secundarias, etc. Entonces la Biblia como libro legislativo nos dice cómo construir un hogar, cómo tratar a un cónyuge, cómo criar hijos, cómo ser un ciudadano, cómo hacer negocios, cómo administrar tu cartera, cómo manejar tu vida sexual, que está bien, que no está bien. Entonces cuando no atendemos esa normativa divina, estamos entonces contrariando y contradiciendo la palabra de Dios. Amigos, si leemos en la Biblia y dice, hazlo así, ya no hay que preguntarse nada más. Ya la Biblia lo dijo. No es si quiero, no es si me gusta, no es que voy a negociar con Dios. Si ya está escrito en la Biblia, no lo hagas, pues no hay que hacerlo, así de sencillo. Y si en la Biblia está escrito, hazlo y hazlo de esta manera, pues allí yo creo que está la autorización directa de Dios sobre lo que nosotros estamos pensando hacer o no hacer. La Biblia, el libro de Dios, es el libro que debe regir todas nuestras actuaciones, nuestras decisiones. Todo lo que nosotros hacemos debe pasar por ese filtro, la Biblia, y honrar la palabra de Dios en nuestras vidas, de tal manera pues que no haya nada importante de lo nuestro que no pase, no tenga la revisión, la autorización, la confirmación de la palabra de Dios. Y les digo algo, amigos, no hay nada más seguro, no hay nada que garantice un estado de paz y de bendición que honrar la Biblia, cueste lo que cueste, porque sí, efectivamente, honrar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, claro que tiene un costo. Tiene un costo en nuestras vidas, pero una vez que nosotros estamos dispuestos y pagamos el costo que sea, la bendición vendrá de manera inexorable. En cuarto lugar, cuán grave es la rebeldía. Es grave porque entra, y ya lo había dicho en la introducción, entra en el nivel de la hechicería y la idolatría. Yo creo que sensatamente nadie tendría un aprecio por un hechicero, no como persona, pero por esa actividad que realiza. Yo creo que la idolatría es algo que nosotros pensamos que la idolatría es solo remitirnos al pasado, cuando adoraban una piedra, adoraban la luna, pero hay modernas formas de idolatría, por supuesto que sí, y está la idolatría al dinero, porque el dinero se le trata como un dios, la idolatría a la fama, al reconocimiento, al éxito. El éxito es una forma de idolatría hoy día. Entonces, no tendríamos mayor aprecio pensar en alguien que es un idólatra de primer nivel, pero la rebelión, la rebeldía para con Dios está exactamente en el mismo nivel, está en el mismo renglón de la idolatría y de la hechicería, y son repudiados en el cielo, son abominación a Dios. Y toda persona que actúa en rebelión, su rebelión no es contra lo humano, contra factor humano, es una rebelión para con Dios. Y quien se rebela a Dios, pues evidentemente no va a salir bien librado, porque con Dios no se juega, amigos. Dios es celoso. Estoy cansado hasta verme abrumado, escuchar todo el tiempo que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Dios es bueno. Y es lo único que los predicadores quieren decir a la gente, que Dios es bueno y les va a conceder
todo lo que ellos piden. Y hay algo de cierto en esto, por supuesto, pero también Dios es justo y Él no solo es un padre, Él es el juez de toda la tierra que da a cada uno conforme a sus obras. Dice el texto bíblico de inicio, 1 de Samuel 15:23, porque la rebelión es pecado de hechicería e iniquidad e idolatría el quebrantar la palabra de Dios, que es implícito. Y por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos la gravedad de la rebelión. ¿Y cuán grave es la rebeldía? Lo es porque uno provoca el enojo de Dios. 2, lo es porque desafía la voluntad de Dios. 3, es grave la rebeldía porque contraría la palabra de Dios. Y también número 4, porque se coloca en el nivel de la hechicería y la idolatría. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La gravedad de la rebeldía. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.